Bueno, vamos a continuar con lo que resta de la presentación. Y entonces, ya estábamos hablando ahí, pues que habrá que tomar algunas decisiones en cuanto a la macro y microlocalización. Y entonces, algunos ejemplos de los factores críticos, ¿verdad?, de éxito para la selección del país podrán ser algunos de los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, el riesgo político, normas gubernamentales, actitudes e incentivos que se puedan tener en una región, en un país específico, que nos puedan beneficiar, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos países, inclusive en el nuestro, donde para llamar inversión se ofrecen ciertos incentivos a eliminar ciertos cargos fiscales, ¿verdad?, cargos arancelarios, para que sea atractivo para poder invertir y poder desarrollar empresas. Entonces, para esas empresas es importante, ¿verdad?, toman en cuenta esos elementos para poder moverse, que de repente les digan, mira, fíjate que durante los primeros 10 años no vas a cancelar ningún tipo de impuesto, ¿verdad?, hacia las exportaciones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es muy beneficioso para eso, ¿verdad? Aspectos culturales y económicos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, conocer las regiones y ver realmente, se supone que El Salvador se ha caracterizado por ser gente trabajadora, etcétera, ¿verdad? Entonces eso puede ser algún elemento que pueda plantear una ventaja, ¿verdad?, respecto a otros países de la región en donde se sabe que la mano de obra no es muy buena, ¿verdad? Entonces eso puede ser un elemento, ¿verdad?, o algunos factores económicos donde veamos ya algún crecimiento ya de la región, perdón, del país, ya bastante estable. Entonces nosotros digamos, bueno, aquí hay buenas perspectivas, ¿verdad? La localización de los mercados, pues también donde se ubican con respecto a la ubicación que nosotros estamos eligiendo, ¿verdad? El talento laboral, las actitudes, la productividad y los costos. Por ejemplo, sabemos que acá, pues a pesar que hay un buen porcentaje de personas con nivel universitario, etcétera, pero por ejemplo, en Costa Rica el nivel técnico es mucho más alto del que nosotros tenemos acá, y la mayoría de personas tienen técnicos, tecnólogos, ¿verdad?, que pueden aportar más para cuestiones más especializadas. Entonces, de repente, la decisión podrá ser, bueno, si voy a meterme a desarrollar una industria donde necesito cierta capacidad técnica de la mano de obra, pues voy a tener mejores opciones en Costa Rica probablemente que acá o que en Nicaragua. La disponibilidad de suministros, comunicaciones y energía, pues también será otro elemento a evaluar en cuanto a un análisis de país versus país, ¿verdad? Tipos de cambio y riesgos de las tasas de cambio, ¿verdad?, qué tanto cambia la inflación del país. Como les decía, en el caso de nosotros, por encontrarnos apegados al dólar, pues probablemente pueda ser un mayor respaldo del que tiene, por ejemplo, Nicaragua, Honduras, donde son monedas que realmente sufren devaluaciones y fluctuaciones bastante grandes de acuerdo a cómo va cambiando su economía. En el caso de los factores críticos de éxito para la región o para las comunidades, pues podrán encontrarse pues los deseos de la corporación, ¿verdad?, dónde ubicarse, dónde les parece atractivo, etcétera. Atractivos regionales como la cultura, impuestos, el clima. De repente, si tenemos algún producto que lo vamos a tener que desarrollar a temperaturas tal vez no muy calientes, pues nos convendrá ubicarnos en lugares más altos del país, ¿verdad? Y así sucesivamente. O por ejemplo requerimos, por ejemplo, si se va a trabajar con café, por ejemplo, y se requieren tener patios de secado y todo, pues obviamente vamos a buscar una región donde haya mucho más influencia del sol, ¿verdad?, que podamos tener ahí. La disponibilidad de mano de obra, de costos y actitud hacia los sindicatos, por ejemplo, puede ser otra que tomemos en cuenta. Si se fijan,
En la anterior pues lo comparábamos a nivel de país, aquí probablemente va a ser a nivel de comunidad o de departamentos, ¿verdad? Costos y disponibilidad de servicios públicos, ¿verdad? Si es que hay algún cambio entre los diferentes departamentos, estados, dependiendo del lugar donde estemos realizando la localización. De aquí por lo general las tasas y todo eso se mantienen, ¿verdad? Los costos de los servicios se mantienen en la mayoría de las regiones del país, pero por ejemplo impuestos sí pueda que sean mucho más altos en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces puede ser un factor de decisión. Regulaciones ambientales del Estado o la localidad, en este caso para nuestro país también es bien poco lo que afecta porque nos regimos por una normativa y ley general, ¿verdad? No así, por ejemplo, si estuviésemos hablando de lugares como Estados Unidos, México, donde cada uno de sus estados tiene ciertas normativas, ciertas leyes que son estatales y otras que son federales, que afectan a todo el país, ¿verdad? Entonces, eso puede ser un factor de decisión en algún momento. Incentivos gubernamentales y políticas fiscales, pues ya habíamos hablado de ello, puede existir ahí sí para los diferentes municipios, para los diferentes departamentos, que haya ciertas ventajas de ubicarse en alguno de ellos. Proximidad de las materias primas y los clientes y costos de terrenos y de construcción, ¿verdad? Esto sí probablemente va a cambiar, por ejemplo, no va a costar lo mismo construir ahí en San Miguel, en Santa Ana, que aquí en San Salvador, ¿verdad? Y por último, tenemos factores críticos de éxito relacionados ya al sitio en específico, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos hablar del costo en específico y tamaño del local donde nos vamos a ubicar, sistemas aéreos, ferroviarios, de carreteras o fluviales, qué tanto acceso tenemos a ellos, las restricciones de zonificación, ¿verdad? Es decir, si hay algunas partes donde no podamos acceder o donde no podamos ubicarnos dentro de la región, ya dentro de los sitios en específico, proximidad de servicios y suministros necesarios, aspectos de impacto ambiental y por último la seguridad de la zona o del sitio, que esto para el caso de nosotros sí es bastante crítico, ¿verdad? Porque sabemos que hay zonas en donde es un poco más complicada esta situación de la seguridad, donde probablemente, hablemoslo como es, nos van a rentear, ¿verdad? Nos van a tener que poner algún arancel extra, ¿verdad? Por la seguridad y que habrá que tomarlo en cuenta, pues, ¿verdad? Entonces, desarrollando algunos de ellos, por ejemplo, la parte de la productividad laboral, ¿verdad? Por un lado, podemos tener el caso de evaluar el hecho de tener una productividad muy alta versus los salarios bajos que se puedan tener, ¿verdad? Entonces, de repente podemos sacrificar un poco la productividad que tengamos, es decir, que tengamos mano de obra que tal vez sea más habilidosa, que sean personas más dispuestas, ¿verdad? Pero que tal vez la compensación salarial sí cambie radicalmente, ¿verdad? Entonces, en ese momento podemos tomar decisiones sobre eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar con situaciones como personal con capacitación ya sea muy buena o deficiente, ¿verdad? En algunos lugares, bajo nivel educativo, que habrá que tomarlo en cuenta, malos hábitos de trabajo, que de repente no quieran trabajar, y esto viene a traer a colación un caso que sucedía, por ejemplo, en una de las empresas donde yo estuve laborando, que es en Hanesbrands, en la zona del Pedregal, allá camino Costa del Sol. Pero la verdad que nunca se llegó a descubrir, por lo menos en su momento, en el momento en que yo estuve ahí, cuál era el motivo. Pero, por ejemplo, las personas que laboraban ahí, los operadores de las máquinas, eh, se ausentaban 2, 3 veces a la semana. Y a pesar que sabemos que eso puede ser el despido o puede significar un despido, muchos de ellos era intrascendente, ¿verdad? Y la empresa, por la necesidad de mano de obra y por el difícil acceso a la zona, tenía que tolerar hasta cierto punto esas situaciones, ¿verdad? Puede ser que probablemente recibían remesas y entonces no les interesaba, pero había un completo desinterés, ¿verdad? Por cumplir las situaciones laborales. Entonces,
a pesar que son de Pedregales, una zona franca, ¿verdad? Que tiene una serie de empresas ahí, todo que ofrece ciertas ventajas, pero en ese caso, por ejemplo, para la productividad laboral, eh, las condiciones de los trabajadores, ¿verdad? Su idiosincrasia era clave para saber que no se iban a alcanzar probablemente las metas tan fácilmente, ¿verdad? Porque el operador no iba a rendir lo que se requería. En algún momento hasta se llegaba de recursos humanos a hacer algún tipo de incentivo en el que les decían, mire, si usted viene a trabajar toda la semana, le damos un combo de pollo campero, pues, ¿verdad? O le damos algún premio, algo, con tal de que usted no falte. Entonces, imagínense que ya no era no solo el hecho de no le voy a descontar, sino que lo voy a premiar para que venga. Entonces, por tal vez una consideración que no se había tenido en cuenta a la hora de planificar la localización de la planta. Otro de los elementos que estábamos viendo por ahí es la tasa de cambio y el riesgo en el tipo de cambio, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos de que mucho de lo que va a influir en esas decisiones es cómo veamos la fluctuación del valor del cambio, la inflación de la moneda, el crecimiento en el PIB que tengamos de parte de pues el país o la región, ¿verdad? Entonces habrá que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque va a impactar directamente sobre nuestras operaciones. Por ahí, pues vamos a tener alguna serie de costos tangibles que nosotros vamos a poder medir y que vamos a poder evaluar de acuerdo o al evaluar un par de localizaciones o ponerlas a competir, ¿verdad? Y de repente decir, bueno, me conviene más este lugar o me conviene este otro, pues va a depender de muchos de estos costos, ¿verdad? Donde fácilmente los podemos identificar, medirlos y asociarlos, ¿verdad? Hacia nuestras operaciones, ya sea como costos directos o costos indirectos, ¿verdad? Que vayan directamente, que sean costos fijos, ¿verdad? O variables en todo caso. Entonces, por ahí podemos tener los impuestos, los servicios públicos, la mano de obra, materiales, depreciación, transporte de materia prima, transporte de producto terminado, los alquileres. Hay una serie de elementos que nosotros los vamos a poder medir y los vamos a poder identificar y tasar, ok, de esta localización que estoy proponiendo a esta otra, ¿qué tanto me van a cambiar esos costos? Pero vamos a tener unos costos intangibles, ¿verdad? Que por ejemplo son mucho más difíciles de cuantificar, ¿verdad? Como el hecho de la calidad de educación de las personas que vamos a tener para laborar en la empresa, la infraestructura pública del transporte, qué tan buena es, qué tanto funciona, qué tan accesible, si no hay fallas en ella, si no hay interrupciones del servicio, vea, actitudes de la comunidad, es decir, qué tan bien es el lugar, qué tan bien nos va ahí o qué tan mal, vea, qué conflictos tenemos, vea, la calidad y actitudes de los empleados, pues igual lo que estábamos hablando como en el caso de Heinzbrand, el clima y la calidad de vida, vea. Entonces estos elementos van a ser a veces un poco difíciles de cuantificarlos, pero los vamos a poder comparar con alguno de los métodos que vamos a ver más adelante. Asimismo, tenemos algunos elementos como el riesgo político, los valores y la cultura, donde tenemos siempre algún tipo de riesgo en cuanto a, por ejemplo, por mencionar algo ahorita, ¿verdad? Que teníamos ciertos convenios, por ejemplo, algunas alcaldías que estuviesen bajo la dirección de algún partido político y que ahorita perdieron en las elecciones, ¿verdad? Esa alcaldía, ese municipio. Entonces, muy probablemente las empresas que estaban con ciertos acuerdos, ¿verdad? Con ciertos beneficios que pudiesen haberle dado las comunidades para poder mantenerse, ¿verdad? Y para poder desarrollar sus actividades, ahorita pueden replantearse el hecho de que, hey, no sé cómo va a entrar esta nueva municipalidad y si realmente
va a querer mantenerme esas condiciones. Entonces, tenemos un riesgo asociado a decisiones políticas que de repente pueden cambiar todo nuestro panorama y que tenemos que tomarlos en cuenta. Entonces, muchas veces, a la hora de hacer estos estudios, a la hora de definir esa localización, si por ejemplo estamos en un proceso, tal vez el de los comicios municipales, ¿verdad?, pueda ser un poco más difícil de medirlo, pero por ejemplo, para cuestiones presidenciales son 5 años, ¿verdad? Entonces son 5 años que perfectamente me permite desarrollar una estrategia, ¿verdad?, y que habrá que tomarla en cuenta a la hora que si van a haber alguna decisión de mover, de llevar alguna planta a algún lugar y estamos en vísperas de un cambio político de ese tipo, pues habrá que tomarlo en cuenta, ¿verdad?, y ver qué decisiones se van a tomar en función de eso. Dentro de ellos, pues, podemos encontrar también dentro de los valores, por ejemplo, los valores del trabajador que pueden variar de un lugar a otro, ¿verdad? Cómo juzga la rotación, ¿verdad?, la existencia de sindicatos, el ausentismo laboral, ¿verdad?, muchas cuestiones de esta, ¿verdad?, que de repente nosotros digamos, mire, fíjese que nosotros aquí en la empresa vamos a trabajar a 3 turnos, entonces a usted le va a tocar estar rotando y que de repente nos digan, no, mire, yo así no trabajo, ¿verdad?, y nadie quiere trabajar así. Entonces probablemente nuestras estrategias de producción, de cómo nosotros vamos a ordenar nuestro proceso productivo, se vienen abajo con un personal que realmente no quiere entrar en esa dinámica de trabajo, ¿verdad? Entonces, son elementos que tenemos que tomar en cuenta. La existencia de sindicatos que hasta cierto punto, pues sabemos que traen muchos beneficios, ¿verdad?, para la protección de los derechos de los trabajadores, pero que en algún momento pueden generar ciertas trabas para el desarrollo de actividades, de esto, de lo otro en la empresa, ¿verdad?, que habrá que tomarlos en cuenta. Y el ausentismo laboral, pues ya lo hablábamos en alguna forma. De una región o país a otro, pues pueden existir variantes iguales como la puntualidad de los empleados y de los proveedores, ¿verdad?, que tanto cumplen con sus acuerdos, el servicio que prestan, de repente sobornos y corrupción, ¿verdad? Es decir, a pesar que en Latinoamérica la corrupción casi que es generalizada, pero habrá países donde tal vez será un poco más complicada esta situación, ¿verdad?, y habrá que valorarlo. Problemas éticos o legales también, pues, ¿verdad?, que de repente puedan presentarse en algún lugar ciertas situaciones de este tipo. Y entonces, por ejemplo, en Buffalo Wings, cuando empezaba el crecimiento, ¿verdad?, de la franquicia, empezaron a internacionalizarse yendo hasta Honduras, a Nicaragua, a abrir nuevas sucursales, pero se toparon con una situación bien complicada. Inicialmente, ellos llevaban un equipo de personas que trabajaban aquí en las sucursales de acá, que pues tenían ya el expertise, ¿verdad?, y eran las personas más aventajadas para poder desarrollar el negocio, pero cuando se llegó allá, el común denominador en esos dos países fue el hecho de que la mano de obra era complicada, la gente no quería trabajar, eran de que llegaban, trabajaban un par de días y de repente ya no llegaban y no avisaban ni que iban a renunciar ni nada. Entonces el servicio se veía afectado por situaciones de la cultura laboral de las personas, ¿verdad? Entonces, igual en la parte de la prestación de servicios, por ejemplo, uno de los locales se tardó 2, 3 semanas más en abrir porque no había quien diera servicios de carpintería para poder realizar toda la parte de la infraestructura del local, vea, ya todos los detalles, la decoración, etcétera. Entonces, nadie quería brindar el servicio, de repente, sí, mire, voy a llegar, y de repente, no, es que me salió otra cosa, ya no voy a llegar, o no, es que mire, muy lejos, mejor ya no. Entonces, si se fijan, son elementos que tal vez acá no los percibimos porque no son tan comunes, pero en otros países sí puede suceder.
Igual, por ejemplo, en un inicio, el caso del servicio con Panamá. Eh, Panamá tiene un alto porcentaje de población negra, ¿verdad? Y por sus raíces, lo hablábamos de repente con algunos profesionales del área ahí, y lo que decían era que por la misma idiosincrasia que ellos tenían, la parte del servicio al cliente era bien complicada porque no se terminaba de dar un buen servicio al cliente, se tenían siempre esos problemas y muchas veces tendían a contratar personas, por ejemplo, venezolanas que llegaban ahí al área, personas costarricenses o nicaragüenses incluso que migraban hacia esos lugares y que tenían la intención de trabajar y daban un mejor servicio al cliente porque en Panamá asociaban el hecho de servir con la parte de la esclavitud negra, ¿verdad? Entonces, ellos se sentían hasta cierto punto inconformes con el hecho de brindar un servicio a cualquier otra persona y como había mucho comercio de diferentes países, ¿verdad? Gente de piel blanca, etcétera. Entonces, había ese problema racial ahí de por medio que no los permitía hacer clic con el hecho de que no tiene nada que ver con eso, sino que es un servicio al cliente y que se tiene que brindar bien, ¿verdad? Entonces, son elementos que al final pueden afectar el desarrollo de un negocio. Por otra parte, la cuestión de la cercanía de los mercados, ¿verdad? Para algún tipo de empresas, pues era importante eh, estar cerca de los consumidores más que para otras, ¿verdad? Por ejemplo, farmacias, hospitales, laboratorios, clínicos, ¿verdad? Donde realmente, por ejemplo, una de las malas decisiones que se acuñan al diseño del Hospital El Salvador es el hecho de que ese hospital es de atención pública, ¿verdad? Para gente, eh, es un hospital nacional, pues básicamente, pero que no está pensado en atender al personal, porque las personas de menores recursos económicos o que requieren más este tipo de servicios están ubicadas en las zonas de, por ejemplo, Soyapango, Apopa, algunas partes de Mexicanos, etcétera. Entonces, esas zonas están realmente bastante retiradas del área donde se ubicó el hospital, ¿verdad? Entonces, ese hospital no fue pensado en dar un servicio acorde a las personas y por eso después que, bueno, que les vamos a regalar transporte y entonces ese costo lo tiene que asumir el hospital, que en este caso es el gobierno, ¿verdad? Cuando realmente, si se fijan, una buena localización hubiese sido, busquemos un lugar más cercano donde la gente pueda estar más accesible a su ubicación. Otros casos son los restaurantes, los bares, las cafeterías, ¿verdad? Por ejemplo, este tipo de negocios cuando deciden tomar una localización y no es la idónea, no les da todas las condiciones adecuadas para que los clientes puedan llegar, que no tengan parqueo suficiente, que de repente haya mucho conflicto con la zona, ¿verdad? Por el ruido, por esto, por lo otro, se vienen a quiebra, no funcionan por el hecho de que se espera que el acceso que tienen a ese tipo de negocios sea para ese sector en específico que hace uso de ellos. Otro caso podría ser, por ejemplo, las peluquerías, los salones de belleza, los spas. Tienen ciertos lugares donde, por ejemplo, dependiendo del tipo de salón o de spa, si es muy exclusivo, pues buscará zonas donde pueda dar ese sentimiento o esa sensación de exclusividad, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder. Oficinas de correo, de encomiendas, talleres de vehículos, almacenes y salas de venta, ¿verdad? Entonces todos ellos deberán de pensar en dónde se encuentra su mercado objetivo para poder ubicarse y para poder tener un mejor desempeño, ¿verdad? Tanto para que la demanda se acerque y llegue y consuma, como para que los demás servicios que se van a brindar sean lo más eficientes posibles. Otro elemento a tomar en cuenta es la parte de la cercanía de los proveedores, ¿verdad? Si se manejan productos perecederos, por ejemplo, me va a interesar estar cerca de mis proveedores. Si los costos de transporte para los materiales que voy a llevar son muy altos, pues obviamente mientras más cerca esté, menos voy a gastar en ello. Si se requieren grandes volúmenes y grandes cantidades de viajes para poder abastecerme, pues obviamente voy a requerir estar más cerca para que me brinden mejores precios.
Y por otra parte, si tenemos cierta inseguridad en la demanda, pues obviamente me interesará estar cerca de mis proveedores para poder reaccionar más rápidamente y que de repente, mire, me quedé sin producto, mándeme ya, vea, y atiéndame ya y que eso puedan, el desplazamiento no va a ser un factor que atrase, vea, el desempeño. Entonces, por ejemplo, en el caso de cajas y bolsas, allá por el lado de Ilopango, eh, había hecho una estrategia de integración con uno de sus proveedores de tintas, donde dentro de su complejo industrial había diseñado una nave específicamente para su proveedor. Y entonces el proveedor tenía sus bodegas ahí, algunas áreas de preparación para la mezcla de tintas y entregar el color de tinta en específico que se iba a utilizar, porque la empresa trabajaba por lotes de producción y de repente tocaba hacer algunos cambios que de repente retrasar algún lote, adelantar algún lote, algún pedido de urgencia que generaban los clientes y entonces no podían esperar el tiempo necesario para que pudieran proveerles las materias primas desde donde se encontraba el proveedor originalmente. Entonces, ¿qué hicieron? Mejor integrémoslo, le damos, ese se llama un implant, de donde nosotros venimos y traemos al proveedor, le damos las instalaciones para que él se ubique y nos pueda atender. Por último, la cercanía con los competidores. Si se fijan, a veces hay una tendencia de agrupamiento. De repente llega una venta de helados y alrededor de ella hay 3 marcas más de helados. O de repente llega un restaurante y se sitúan varios restaurantes más a la par. Es por el hecho de que si ya generamos alguna tendencia del mercado hacia movernos a ese lugar, ya nos identifican que en ese lugar se encuentra un producto en específico, y ya hay alguna, por ejemplo, si hablamos de los planes, ¿verdad? Ya sabemos que hay pupusas allá. Entonces, si yo quiero poner una pupusería, no me la voy a ir a poner camino a Comalapa, ¿verdad? Sino que voy a decir, bueno, si allá hay pupusas y quiero poner una pupusería y quiero aprovechar la afluencia de gente que hay en el lugar, pues voy y pongo una pupusería allá o la pongo en Antiguo Cucatlán, ¿verdad? Donde sé que hay un gran aglomeramiento de estos negocios, pero que el hecho de que ya se identifica esa región como una región específica para ciertos productos o servicios, pues entonces hay que aprovechar esa tendencia que ya tiene nuestro consumidor hacia moverse a ese lugar para poder ubicarnos en esos puntos, ¿verdad? Entonces, y aprovechar la afluencia de las personas y que de ahí se genere el consumo, ¿verdad? Habrá que, o sea, tendremos que ser muy buenos para de repente decir, no, miren, ¿sabe qué? Yo no lo voy a poner en Antiguo Cucatlán, sino que lo voy a poner en Santa Elena, allá a la par de una gran casona, y ahí me van a llegar a comprar. Pues algo sobresaliente tener que hacer para jalarme todas las personas que van a ir a comer Antiguo Cucatlán para allá, ¿verdad? Entonces, hay este tipo de situaciones en donde me conviene en cierto punto estar cerca de los competidores y en otro caso probablemente me convendrá buscar un lugar aparte, ¿verdad? Si son competidores muy fuertes y que probablemente no me van a dejar crecer, pues obviamente voy a decir, no, bueno, mejor me muevo a otra ubicación, otro lugar donde no esté atendido el mercado y que probablemente yo pueda generar una participación tal vez pequeña, pero que me ayude a poder desarrollarme. Así es que bueno, básicamente esos son los temas que teníamos, como son todos los elementos a tomar en cuenta para diseñar esta macro y micro localización. En los videos que les voy a subir, ahí se encuentran ya los métodos en específico como tal y vamos a detallar cómo es que estos se van a desarrollar, ¿verdad? Cómo es que se empiezan a evaluar para ver cuál es la mejor localización. Entonces vamos a ver una serie de métodos que van en función de evaluar desde un punto de vista cualitativo, cuantitativo, en función de costos, etcétera. Así es que vamos a cerrar esta sesión hasta acá, ya se nos acabó el tiempo, así es que no sé si hay alguna duda o consulta respecto a lo que hemos revisado en esta sesión.
Vale, por ahí dicen que todo está bien. Así es que bueno, cualquier consulta, si necesitan igual que nos reunamos para ver algo del proyecto, me avisan, coordinamos la sesión. Eh, Pues esta sería la última clase sincrónica de contenido, ¿verdad? Probablemente podemos programar otras para ver avances de proyecto, dudas o cualquier otra cuestión que quieran revisar. Así es que seguimos en comunicación, seguimos trabajando con la parte de los proyectos, ¿verdad? Para los avances, con esos nuevos cambios de fecha que ya dimos. Ya les vamos a entregar los avances primeros corregidos. Y el otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a dejar una guía de ejercicios para que puedan aplicar los métodos estos, que ya les voy a subir por ahí los videos también para que los puedan revisar, que esa se estaría desarrollando la otra semana, ¿verdad? Así es que, pues bueno, básicamente hasta acá estaríamos llegando. Cualquier consulta me la hacen saber y quedamos a sus órdenes.